Buenas noches, profe. Empiezo mi sustentación de la actividad 3. Aquí, obviamente, en el trabajo está detallado prácticamente todo, entonces quiero centrarme, obviamente, para no hacer video extenso, en directamente en el código, en el código fuente, obviamente, para explicar, obviamente, cómo. Obviamente, yo cloné el repositorio y yo entendí que obviamente eh, utilicé obviamente una tabla de mi base de datos creada obviamente en las actividades anteriores. Obviamente es el evento de ingreso que me tocó a mí. Obviamente cogí la tabla de congresista para por lo menos hacer lo que se requiere, la consulta, la inserción y todo lo que compete. Entonces aquí, vamos a compartir aquí IntelliJ. Voy a organizar un poquitico aquí el código que los tenían aquí abierto para que tenga un poquito, obviamente. Aquí podemos mirar, aquí está el repo clonado, aquí está el nombre. Y bien, miramos las tres capas que forman obviamente nuestra arquitectura hexagonal, la capa de aplicación, de dominio y la infraestructura. Vamos a entrar obviamente a la principal que va a ser obviamente nuestra capa de dominio. Vamos a entrar obviamente a lo que es los modelos. Aquí está nuestra capa de modelo. Obviamente aquí está congresista que vuela la tabla que cogí mi base de datos. Aquí están los atributos. Y aquí miramos que tenemos Metro Factory porque el constructor devuelve una instancia, está devolviendo new congresista model. ¿Con qué? Con ya los datos. Aquí miramos, va a crear un usuario con los datos, obviamente, que se ingresa. Aquí estamos buscando que la inmutabilidad, obviamente nuestro dominio no, no tenga, no tenga lógica, solamente se centre, por lo menos que se centre solamente que en crear conocimiento y todo lo que le compete. Miramos aquí que no tiene dependencia de nada, es nuestra capa abstracta donde está todo prácticamente donde va a estar todo nuestro dominio, lo principal. Aquí miramos que tenemos congresista ID y congresista email como value, como objeto de valores. ¿Por qué? Porque no basta solamente con que un string. ¿Por qué? Porque un string, si bien lo podría usar, aquí no es el caso. ¿Por qué? Porque necesitamos darle ese valor que necesitamos. ¿Por qué? Porque el ID es importante. ¿Por qué? Porque así como en nuestra tabla congresista, pues, le creamos obviamente la restricción de que no puede ser nulo. Cierta, aquí podemos manejarlo de esa manera. Nos da la posibilidad de manejarlo como valor porque podemos manejarlo de esa manera. Podemos hacer unas validaciones y es porque esto también le está aportando a nuestra entidad, a nuestro dominio, le aporta. Entonces es mejor manejarlo separadamente. ¿Por qué? Porque está generando valor y porque también nos ayuda a manejar la lógica. Aquí vamos a mirar los value object. Aquí estamos, congresista ID, aquí miramos. Obviamente aquí lo hacemos con record. Porque estamos buscando obviamente implícitamente esa mutabilidad que nos brinda los récords. Y mira, aquí miramos, estamos haciendo la misma validación, aquí validamos que no sea nulo. Obviamente, y si valor es menor o igual a cero, obviamente va a lanzar ¿qué? Va a lanzar, obviamente, aquí lanzamos una excepción. Para este me estamos verificando aún que no sé, que el número sí o sí debe ser positivo y aún debe, o sea, que sea positivo y que no sea cero.
Si miramos aquí con el sitio email, aquí miramos que hacemos ciertamente, te agregamos esto. Estamos prácticamente haciendo una restricción, agregando cierta lógica o ciertas validaciones. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro email no es simple, aquí no, nos agrega cierta lógica a nuestra lógica o nuestro modelo de negocio. Aquí hacemos un email, un patrón, obviamente que aquí tiene obviamente, se divide en tres sesiones. Esta va una sesión que obviamente puede tener mayúscula, minúscula, número del 0 al 9 y puede tener símbolo obviamente de punto y guión viejo, obviamente aquí de as o arroba, obviamente va a verificar que no tiene arroba, no va a tener formato. Obviamente tiene otra sección, obviamente, y aquí miramos que también tiene el punto también. ¿Qué nos ayuda a eso? Obviamente, nos ayuda a validar, obviamente, el fondo. Obviamente aquí tenemos un string que normaliza el otro, obviamente. Aquí miramos, obviamente, aquí, que hace un título. ¿Qué hacemos? Con un valor, obviamente, le quitamos, obviamente, los espacios blancos y lo pasamos. Y obviamente, pues, hacemos unas validaciones que no te va a hacer y validamos, obviamente, el formato que está aquí. Aquí tenemos los métodos. Obviamente los métodos que nos ayudan a validar, obviamente. Aquí. El resultado que de aquí, obviamente, desde que cogemos la entrada y obviamente la formateamos, te puede decir, la analizamos, damos espacio y eso, al final eso lo validamos, si aún quitándole los espacios vacíos y, y pues, hermano, verificar el formato, para darle como esa consistencia y aquí miren, esto es subjetivo. Obviamente aquí, vamos aquí a nuestra casa de dominio. Aquí están las secciones, pero no vamos, si bien aquí se crearon, aquí miramos, congresistas, siempre existe sección, sí existe, aquí creamos, pero no vamos a entrar en eso, vamos a entrar obviamente aquí a nuestra capa de aplicación. Tenemos unos puertos, la entrada, tenemos el congresista, y aquí tenemos obviamente aquí los de salida. Vamos aquí a entrarlo a los de entrada. Lo de entrada prácticamente es lo que nos dice que se puede hacer del exterior prácticamente. O sea, es que se puede hacer, o sea, crear congresistas, borrar, delay congresistas, de nuestro uso, de aquí miran, listar y actualizar. Es lo que se puede hacer. O sea, prácticamente aquí en nuestra capa de aplicación uno manejamos las reglas. O sea, prácticamente qué de entrada, qué puede hacer la aplicación. Y obviamente aquí miramos la salida. Aquí miremos delay congresista por. ¿Qué es una salida? Obviamente la capa de aplicación, si bien maneja, obviamente sabe lo que se puede hacer, él no conoce la información. Solamente si se va a crear un usuario, él sabe que se puede crear y él solamente sabe a qué puerto llamar. Llama un puerto, obviamente, queda cosita. Obviamente él va a llamar obviamente al puerto, llama al puerto, que obviamente, y el puerto obviamente aquí miramos, se ve cocina por, ¿qué hace él? Obviamente recibe un congresista y lo guarda, o sea, permite usar él en Metro 6. ¿Cómo funciona más o menos? Aquí tenemos la capa de servicio, que aquí está, que ya el congresista serve. Aquí miremos. Aquí miremos. Tiene un SQ que es unos comandos. ¿Qué pasa? Cuando se va a crear un usuario, obviamente,
Obviamente la capa de, obviamente de entrada sabe que se puede crear un usuario. No, no tiene información, no manda información, solamente sabe. ¿Qué pasa? Llama al puerto. Y el puerto obviamente sabe qué hacer, o sea, llama a qué adaptador llamar. Llama a un adaptador obviamente que aplica el método SET. ¿Qué pasa? Cuando se ejecuta la entrada en consola, que uno ingresa obviamente los datos, obviamente eso se va a crear, automáticamente se hace una validación. Eso se va a validar. Primero que hace una validación, vamos, pues, aún este código valida de que el código va a validar obviamente, va a hacer la validación del email, del ID. Obviamente verifica, con ese ID lo verifica que no exista en la base de datos. ¿Para qué? Para evitar duplicidad y nada más que haya unicidad, que nada más haya un solo código. Si todo eso pasa, obviamente al final va a ver que es un congresista model. Aquí miramos, aquí, aquí miramos el comando. Todo eso, todo lo que recibimos, obviamente el crear este congresista, que es la solicitud que se hace, un coma, y aquí está el comando. Hace todo esto, valida el comando, congresista email, aquí comando email, hace toda esta verificación aquí, lo que estoy diciendo, todo eso lo valida, todo. Al final, si todo esto cumple, si todo esto cumple, que no estamos viendo, al final esto lo que va un congresista model, que ya es un objeto, obviamente, que tenemos, ya está, como quien dice, mapeado a nuestra altura. Obviamente, la capa de nuestra aplicación o sea, mi servicio no sabe obviamente, ya verificó y sabe un modelo, obviamente sabe que obviamente se lo pasa por lo menos un ejemplo, se lo pasa a la capa de persistencia. No sabe si se va a guardar en Postgre, en MySQL, eso no, solamente él sabe, ya él tiene un objeto y obviamente obviamente lo pasa obviamente a la capa de infraestructura. Obviamente el adaptador, obviamente. El puerto, obviamente, los puertos obviamente se lo pasan obviamente al adaptador. El adaptador obviamente sabe qué hacer. No sabe cómo hacer, pero sabe qué va a hacer. O sea, sabe a quién llamar. Obviamente ya llama obviamente un método, obviamente, de nuestra capa de persistencia. Que prácticamente, ¿qué hace? Que es pasar, obviamente, llega a nuestra capa de infraestructura. En la capa de infraestructura está la capa de persistencia. Obviamente, nuestra capa de persistencia, obviamente, congresista mueve no trabaja, ¿qué hace? Hace un mapeo. Aquí miramos, vamos a mirar aquí, nuestra capa de infraestructura, aquí está. Aquí están los adaptadores. Aquí tenemos la persistencia. Y aquí miramos, aquí está el mapeo. Aquí aquí miramos que from model a nuestro congresista model obviamente lo pasa que a una entidad de TO. ¿Para qué? Para tratar de conservar la integridad de los datos. ¿De qué? De abstraer esa información, obviamente, de nuestro modelo. ¿A qué? A esa capa de repositorio. Solamente creamos, obviamente, un, un DDO, obviamente, con los datos o atributos que se requiere o que queremos. Y abstraemos que pasar de pronto atributos que son irrelevantes o que no queremos exponer de esa manera o que no son necesarios, obviamente. ¿Qué pasa? Obviamente, ya ese DTO obviamente se pasa, obviamente, ya está transformado. Con ese DTO, obviamente, ya es el que se va a manejar, obviamente, en la capa de repository, donde obviamente este DTO aún se mapea, tiene que mapear, se mapea obviamente en nuestro repositorio para tener una estructura de qué? De, de consulta, poder por lo menos, ¿por qué? Porque nuestro repositorio se comunica obviamente con nuestra base de datos, ¿por qué? Por comando, obviamente, o fácilmente por consulta. Podemos hacer una consulta, obviamente, directa. Obviamente hay ORMs, pero obviamente
que te facilitan ese proyecto, pero obviamente en este caso estamos manejamos obviamente la consulta. Aquí, manejamos obviamente aquí miramos aquí, si ve obviamente los insert, automáticamente aquí que mapeamos prácticamente los valores, lo pasamos obviamente aquí miramos a, a un formato obviamente de consulta. ¿Para qué? Para poder consultar nuestra base de datos. Cuando consultamos esa base de datos, obviamente, o sea, que hacemos el insert, porque obviamente hacemos un insert, aquí está, hacemos prácticamente llama este método, hacemos un insert. Obviamente ya, como estamos mapeados, ya él tiene obviamente los valores, obviamente menos el ID. ¿Por qué? Porque el ID lo genera directamente en nuestra base de datos. Él hace él hace obviamente la inserción, si todo sale bien, obviamente recupera ese ID. Cuando recupera ese ID, obviamente trae esa inserción completa y obviamente otra vez lo vuelve a mapear, a hacer el mapper. ¿Para qué? Porque necesitamos llevar obviamente lo que va a pasar, pues necesitamos tener otra vez ese DTO, obviamente con los datos recuperados en nuestra base de datos creamos DTO. Obviamente ese DTO lo mapeamos otra vez para tener este, nuestro congresista model, que es obviamente nuestro objeto y por obviamente poder manejarlo. Más o menos ese es el flujo. Obviamente es más adelantado, pero para no hacer lo que vamos a ejecutar, vamos a cerrar aquí todo y vamos aquí a hacer obviamente las pruebas. Vamos a correr obviamente vamos a cerrar aquí. Aquí miramos. Aquí tenemos obviamente el menú de user, pero si miramos aquí, podemos desde el menú listar congresista. Vamos obviamente, vamos a hacer el primer listado. Vamos que aquí nos devuelve. Aquí miramos obviamente, tenemos uno creado de prueba obviamente que creé. Y nos ve menú. Si queremos obviamente, vamos a crear un nuevo congresista, obviamente aquí andimos 9. El nombre vamos a poner aquí por lo menos John Carlos Arrieta. Aquí miramos. Arrieta. Arrieta. Institución, vamos a poner aquí. UDC. Email. Vamos a poner aquí. Obviamente aquí, Carlos. Vamos a ponerle aquí, vamos a poner más por facilidad. Gmail.com. Teléfono 310. Y miramos. Es miembro del comité, que no lo es. Aquí miramos. Vamos a listar obviamente otra vez los usuarios. Aquí vamos a mirar la salida. Vamos aquí. Aquí miramos. John Carlos Arrieta. Tenemos aquí listado. Vamos a actualizar. Vamos a actualizar al congresista. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo es que el 10. Opción 10. Y de congresista vamos a poner el 2. Nombre vamos a poner obviamente aquí David Barrios. David, apellido Barrios. Institución Confenalco. Confenalco. Voy a ponerle aquí la. Vamos 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 a ponerle aquí
con Fenalco, obviamente. No email, vamos a poner aquí, David, Dios, aquí.com, teléfono 314, oh, aquí miramos, miembro, vamos a poner que sí. Aquí vamos a mirar, aquí miramos, congresista actualmente actualizado, aquí miramos los datos que insertó. Vamos obviamente a todas maneras a listarlo. Aquí miramos ID 1, el ID cambió. Ahora vamos obviamente a eliminar obviamente el ID 2. Obviamente miramos la salida. ID eliminado nuevamente. De todas maneras vamos a listar para mirar. Obviamente nos aparece el primero de inicial. Bueno, profe, gracias. Ahí está todo.